Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con nuestra serie llamada La Iglesia que sabe adorar. Hemos aprendido ya bastante, ya vamos al tema número 16, por la misericordia de Dios. Hemos aprendido bastante, ¿verdad? Sobre todo, que al Señor no le importa qué tan bonito cantemos o qué tan feo cantemos, ¿verdad? A Él le importa que le adoremos en espíritu, ¿verdad? Que le adoremos con nuestra vida, ¿verdad? Y el tema que hoy tengo precisamente habla de ello, de adorar a Dios con nuestra vida. Y vamos a hablar de un personaje, el cual, a mi manera de ver las cosas, él adoró a Dios de una manera que esa adoración perduró. Sigue, sigue. Va pasando la historia y se sigue escuchando de este hombre. Seguimos escuchando de su fe, de su obediencia, de todo lo que él dejó por obedecer a una persona. Vamos a hablar de Abraham. Tema número 16, una adoración que perdura. ¿Qué es perdurar? Que dura, que siempre dura. Hagamos una oración antes de iniciar, hermanos. ¿Por qué no inclina su rostro y me acompaña a orar? Señor, Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres nuestro Padre y por tu misericordia aquí venimos a escuchar tu palabra, Señor. De mi parte pido tu ayuda para compartir tu evangelio, Señor. Que seas tú hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos, pero especialmente en el mío, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. A entender el propósito del mensaje, Señor, para poderlo poner en práctica, Señor. Oro por los corazones de mis hermanos, Padre. Que sean buena tierra para poder absorber esas semillas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos amén. Vamos a ver algunas cosas que el historiador Flavio Josefo escribió sobre Abraham. Él dice que a los 75 años de edad y por orden de Dios se trasladó Abraham a Canaán, donde residió y dejó la tierra de sus descendientes. Era un hombre muy inteligente, entendía todas las cosas y sabía convencer a los que le escuchaban. Y no se equivocaba en sus opiniones. Por eso comenzó a concebir una idea más elevada de la virtud que los demás hombres y resolvió cambiar la noción que aquel entonces tenían acerca de Dios, él y los demás hombres. Decía que el Dios era el creador del universo y que si los demás seres contribuían en algo a la felicidad de los hombres, lo hacían en virtud del papel que tenían señalado por disposición divina y no por su propio poder. Estas opiniones le fueron inspiradas por los fenómenos naturales que conservaba en la tierra y en el mar, como también en el sol, la luna y los demás cuerpos celestes. Él pensaba y decía, si estos cuerpos tuvieran poder propio, cuidarían de cumplir ordenadamente sus movimientos. Faltándoles ese poder, es indudable que colaboran en nuestro beneficio por su propia no por su propia capacidad, sino porque son subordinados del que los manda y a quien debemos ofrecer nuestras honras y nuestro agradecimiento. Es decir, él decía que el sol, el mar, la tierra, el viento, todo cumplía su función gracias a Dios, porque Dios les mandaba estos fenómenos que ocurrieran y así la tierra se mantenía viva. Decía que era gracias a Dios y que toda bondad que existía no era porque las personas fueran buenas, sino simplemente porque Dios era quien así lo disponía. Abraham era un hombre obediente a la palabra de Dios, lo cual le llevó a creer o acercarle o hacerle caso a Dios. De tal forma que la Biblia dice de él, y creyó, en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es recordado como el padre de la fe. Y su historia se usa para ilustrar una vida por fe,
una vida de creer en lo que Dios nos dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que pueda ser nuestra situación. Siempre se nos ilustra cómo Abraham salió de su descendencia, cómo él le creyó a Dios y anduvo por fe todo el tiempo. Pero ¿sabe usted? Yo veo aquí una cosa, que sin ello tal vez Abraham no pudo haber sido llamado el padre de la fe. Antes que tener fe, Abraham hizo una cosa, ¿y sabe qué fue? Obedeció. No, hermano, pues que la fe empieza por oír la palabra de Dios. Es cierto, pero eso ya es en el Nuevo Testamento. Anteriormente solamente era por las obras. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció. Así que la obediencia a Dios, hermanos, es la precursora de la fe. Y también es la mejor adoración que le podamos ofrecer a Dios. Y esa adoración nunca se olvidará. Quedará grabada en nuestros hijos cuando nosotros faltemos. Quedará grabada aquí en la iglesia, con su familia, en su trabajo, en todas partes. Su obediencia a Dios, la rectitud de que usted vivió. Vamos a estar mirando tres cosas. Vamos a ver cómo es que Abraham recibe de parte de Dios un llamado muy difícil. Les da una indicación de lo que él tiene que hacer para que le fuera bien a él, a Abraham. Y la verdad era algo muy difícil. En segundo lugar, vamos a ver la adoración de Abraham en la obediencia. Él era una persona obediente a Dios. Y por último, veremos también que Abraham no era perfecto. Perfecto solamente Dios. De que él tuvo un descenso en la adoración a Dios. Mira, hermanos, a lo largo de este mensaje, mi intención es que podamos entender que la verdadera y sublime adoración a Dios que perdura es aquella que hacemos cuando realmente entregamos nuestra voluntad a Dios por cumplir la suya en obediencia. Esa es la intención de este mensaje. Ahora vayamos a continuar. Vayamos a empezar, vayamos a Génesis 12:1. Vamos a estar mirando todo el capítulo, pero ahorita solamente vamos a leer el 1. Vamos a estar yéndonos despacio. Vámonos despacio que llevo prisa. Vamos a ver el llamado o la orden o la instrucción o como usted le quiera llamar que Dios le hizo a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Con toda sinceridad y en mi humilde opinión, a mí me parece un llamado muy difícil de cumplir. La verdad. ¿Te imaginas que Dios se apareciera y te dijera, vete de tu casa, vete de esta ciudad, te voy a mandar a un lugar. Deja a tu padre y deja a tu madre. Podemos poner en el lugar de Abraham. No era algo fácil. Obviamente no. Hasta nos quedaríamos, Señor, vuélvanos a confirmar por si no voy a ser el enemigo que me esté llamando a hacer esto. A esas alturas, el padre de Abraham ya había muerto, pero le quedaban, no habla sobre su madre, pero sí de un hermano llamado Nacor, porque también su otro hermano ya había muerto. Y su cuñada Milca, creo que se llamaba. Ellos, esa pareja, tuvieron 8 hijos. Y estaba Lot. Hicieron su vida. Bien, Abraham se pudo haber quedado en su casa con su familia. Pero Dios les dijo, vámonos de aquí. Aquí no es donde yo te quiero. Además, escuche esto. La verdad, si Abraham hubiera pensado con la lógica de este mundo, pensando en lo que Dios le dijo que hiciera, él dijera, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que yo me voy a ir cuando mi padre ya falleció? Tengo una heredad, porque herencia era acostumbrada a dar herencias. Tengo mi vida hecha, tengo una esposa. Si bien no tengo hijos, tengo a Lot, lo adopto. Están mis hermanos, mis amigos, mis familiares, tengo todo aquí. ¿Cómo es que tú, Dios, me pides irme? La palabra de Dios no especifica eso.
Pero recuerde que Abraham también era carne. Tuvo que haber muchos pensamientos, muchas dudas. Pudo, o si es como algunos que empiezan a pensar y se van, y se van, y se van. Y si pasa esto y aquello y el otro. Como en una ocasión estaba mi esposa pensando en enero. Acabamos de empezar enero, ya está casi planeando la Navidad siguiente. Se frustra la mente, desorbitamos nuestra vista de Dios. Abraham tenía que decidir por la comodidad que él tenía y su familia en ese lugar, en Harán. Harán creo que se llama. O decidir por los riesgos de lo desconocido de la voluntad de Dios. Entre esas dos cosas él tenía que decidir. Abraham miraba lógico quedarse en ese lugar. Estoy especulando, pero tiene sentido esto que digo. Ahora imagínese usted teniendo la manera de vivir y se va a ir a un lugar donde no tiene nada. Entran dudas, cierto o falso. Por lo menos a mí sí me entrarían dudas. Y aquel que diga que no, yo pienso que está mintiendo. Si analizamos bien la voluntad de Dios para Abraham, cuando le dijo, salte, le puso a dejar dos cosas y a correr un riesgo. Número uno, le dijo, vete de tu parentela, perdón, de tu tierra, aléjate de tu tierra, Abraham. Dos, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, deja a tus familiares. Y tres, aquí viene el riesgo a lo desconocido. Y vete al lugar que yo te diré. Hermanos, ciertamente el llamado que Dios le hizo a Abraham es dar un paso de fe a lo desconocido de su futuro. Dar un paso de fe a algo que parece realmente ilógico, que no tenía sentido en el razonamiento humano. Tal vez no entendía el propósito de su llamado. Saben, hermanos, todos tenemos un llamado como el de Abraham. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, somos llamados a dejar nuestra tierra. Somos llamados a dejar ese lugar donde era nuestro lugar de confort, donde estábamos bien, donde no importaba lo que hiciéramos con tal de tener la manera suficiente para vivir, de que nuestros hijos estuvieran bien, estuvieran contentos, nuestra esposa contenta, solo venir tal vez solo los domingos a la iglesia, qué sé yo. Pero todos tenemos un llamado de parte de Dios a dejar esa tierra en la cual antes habitábamos nosotros. Cuando llegamos al cristianismo, pisamos suelos nuevos, tierras nuevas, una tierra llena de la voluntad de Dios, donde nosotros tenemos que decidir si nos quedamos en la comodidad de la tierra del mundo donde vivíamos o nos arriesgamos a cumplir la voluntad de Dios. Porque créeme, la voluntad de Dios es perfecta y bendita para nuestras vidas. Y déjame aclararte algo, no te va a ir bien, siempre. De hambre no moriremos, pero de que seas rico como Abraham, lo dudo. Aunque Dios no está peleado. Por eso, si nosotros vamos a dejar nuestra tierra, hay que considerar que vamos a ir como una barca en un mar, donde Dios será quien nos guíe por qué camino ir. Sal de tu tierra, hermano. Abraham dejó su confort, su lugar donde tenía todas sus posesiones. Ahora, tal vez algunos estemos pensando en cambiar de ciudad, lo siento, pero pues Dios es bueno, ¿verdad? Si nos basamos en el contexto, Abraham iba a salir de ese lugar para cumplir una voluntad de Dios.
Si nosotros nos queremos también mover de un lugar, hay que darnos cuenta y poner mucha atención de que eso sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos orando por un lugar y hemos visto algunos que tal vez si nos esforzamos podemos estar aquí, pero si no es la voluntad de Dios que nos movamos de esta tierra, ¿qué cree usted que nos va a pasar allá? Perdición. Lo mismo es para nosotros, amados hermanos. Si Dios nos dice muévete, muévete. Si no te dice que te muevas, no te muevas. Ya cada quien aplíquelo en su vida, en la situación que está viviendo. Número 2, el llamado a salir de su parentela y de la casa de tu padre, le dijo. Mire, difícilmente el Señor nos dirá literalmente a nosotros que nos alejemos de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre, así que no va por ahí. Él dice que debemos honrarlos, ¿cierto? Pero si ocurriera así, ya sería algo personal, ya con cada quien. Podríamos dar una aplicación en el sentido de que debemos de salir de sus costumbres, de sus maneras de vivir, de sus ideas, de su manera de adorar a Dios, de sus ideales, de no hacer lo que ellos hacen. ¿Qué hacen? Por lo general, los festejos que se celebran en una familia que no ama al Señor. Pues, ¿para qué lo digo, verdad? Ojo, debemos también acudir a esos festejos cuando hay una celebración, muy de vez en cuando, hermanos, no todo el tiempo. Pero mire, vamos a darle esta aplicación a dejar a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestra parentela. Vayamos a Lucas 14:36. Lo voy a leer en el lenguaje sencillo. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, somos llamados a ser sus discípulos, a seguir sus ordenanzas, su palabra, su guía en donde quiera que andemos. Y el Señor Jesús dijo esto en una ocasión: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esa aplicación le podríamos dar. Deja tu parentela, deja la casa de tu padre. No, que mira que la otra vez se enojaron porque pues no voy y a cada rato me quieren ahí, que ande participando ahí en sus cosas, qué sé yo. Tú decides qué hacer, hermano. Pero tengamos en cuenta que Dios no quiere que nos alejemos de nuestra familia. Ahora hagamos esto. Demos la interpretación de amar como sinónimo de obediencia. Porque ya sabe que la medida en que amamos a Dios es como según nosotros lo obedecemos y obedecemos su palabra. Y podríamos parafrasear este mismo verso o decirlo de esta manera: si algunos de ustedes quieren ser mis discípulos, tendrá que obedecerme más a mí, o sea, a Jesús, que a su padre o a su madre. Tiene que obedecerme más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me obedezcan a mí más que a su propia voluntad. ¿De cómo vamos a dejar nuestra parentela nosotros? Amando más a Jesús, amando más a Dios, haciéndole más caso al Señor. No, que tenemos un panchangón el domingo, que vente, que mira, que la familia se reunió, que ya acá. Lo siento, voy a adorar a Dios. Como les digo, tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Pero cuando estemos ahí, que mira, que échate una, que no pasa nada, hombre, no te vas a emborrachar con una, pruébala. ¿A quién amas más? ¿A quién vas a dejar? ¿A quién vas a seguir? ¿Dejarás a tu parentela o amarás más a Dios? Hermanos, en nuestra vida como cristianos, por recibir el llamado de Dios y querer hacer su voluntad,
Siempre tendremos conflictos con nuestras familias por seguir al Señor. Mire, si tuviéramos una situación en la cual tuviéramos que decidir por la voluntad de Jesús o por la voluntad de la familia, ¿qué harías, hermano? ¿Qué haríamos? O con nuestras esposas, cuando se nos ponen difíciles, tal vez porque venimos mucho, tal vez cuando no ha salido el dinero que hay para pagar gastos, y en vez de que las mujeres fueran sabias y apoyar al marido, están recriminando, están recordando, están ahí, dale, dale, dale y dale. Y tu mujer, ya me tienes hasta aquí, déjame. Ahí te estás dejando llevar por la emoción, estás haciéndole más caso a tu mujer, varón, que a Dios. Ahora que tuviéramos una situación con un hijo, ¿qué harías? No, pues que mi hijo va y tiene que ir a este lugar. No, pues que va a jugar, no, pues que va a una fiesta y la voy a llevar. Porque si no se me enoja, ¿qué vas a hacer, familia? ¿Qué vas a hacer, padre? ¿A quién vas a amar más? Obvio, hay un equilibrio. Son jóvenes y a veces tenemos que ceder tantito. Pero la mayoría del tiempo, ¿qué tiene que ser, hermanos? Así que a quien tú obedecieras más es a quien tú vas a adorar. Imagínense esto, que tengamos una hija o un hijo que esté viviendo en adulterio. ¿Usted qué haría? No, pues, no, pues por amor yo pues lo acepto. ¿Así? ¿Amamos más a nuestro hijo? ¿A nuestra hija? Que sigan así. Mire, lo que debemos de hacer, hijo o hija, no estás bien delante de Dios. Estás mal, estás haciendo esto, ¿verdad? Tenemos que decir la palabra de Dios porque somos llamados a predicar a Cristo, a predicar su ley, su palabra. Ya si ellos no quieren ceder, pues ya es cuestión de ellos. Usted no se debe de pelear con ellos, son sus hijos. Sin embargo, tienen que hacerle ver que esté por sentado de que están haciendo un mal. ¿A quién vamos a amar más? Porque son cosas difíciles tratar con los hijos. Sal de tu parentela, iglesia. Deja la casa de tu padre y obedece a Dios. Otro ejemplo, con tu esposo, con tu esposa. Ya no quiere que vayas a la iglesia, ya son muchos días. Sirva al Señor aquí en la casa, agarra la escoba y dale. Aquí adora a Dios. Aleluya. ¿Cuántas mujeres dijeron amén? Pues sí, varón, haz eso sin dejar de hacer lo otro. ¿Y sabe qué? Que a veces yo le hago un comentario al pastor. Discúlpeme si ofendo a alguien. Yo no sé cómo un matrimonio cristiano no está aquí cada día de servicio. Yo no entiendo eso. Usted sabe mi situación. ¿Y sabe qué? Estoy más aquí que matrimonios cristianos. Y yo me las veo bonito. Esa fue gratis. No es rencor, ni lo tenía en el sermón, hermano, así que recíbanlo de parte del Señor. Todos tenemos luchas, obviamente entiendo que hay trabajos, que hay situaciones que se presentan, sabemos, y pues, de modo, así es la vida. Pero los que sí pueden, los que deciden descansar en vez de venir a la iglesia. Créanme que cuando el Señor nos sacó de la tierra, donde estábamos de nuestra parentela, fue para traernos aquí. Porque aquí es donde nosotros vamos a crecer. Aquí es donde nosotros vamos a recibir las bendiciones que más adelante vamos a ver.
Aquí es donde vamos a aprender a aumentar nuestra fe. Pero si nos la llevamos a nuestra casa y no estamos aquí los jueves, que somos como 3, 4 personas, somos el puro grupo de alabanza viene, y mi hermano Dani, y Andrés, y su esposa. Y créanme que se están perdiendo de una palabra, porque ni la miran, hermano, porque yo siempre estoy viendo ahí. Se están perdiendo del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor nos manda a dar un paso de fe, cuando nos manda a hacer algo, a correr un riesgo, algo que es ilógico, algo que no es normal, así como Abraham, que le dijo, vete al lugar que yo te mostraré. Porque el lugar que le iba a mostrar, créame que a simple vista a lo mejor era bonito, pero lo que había ahí era feo. Más la incertidumbre del camino, lo que él iba a recorrer. Créame, yo creo que sí se la pensó Abraham. Fíjese que es un acto de fe hacer algo que tú no sabes qué pasará, si te irá bien a ti y a tu familia. Prácticamente es tomar un rumbo hacia lo desconocido. Y cuando nosotros desconocemos algo, por lo general tenemos temor, tenemos dudas, y las dudas nos afanan y el afán nos destroza. Aleluya, se me toca. Déjale muevo aquí porque se me fue. El afán nos destroza, amados hermanos. Ok. Ya estamos viendo aquí, se me fue. Ok. Ok. El afán nos destroza por las dudas, da temores, nos da miedos y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo. Ya lo he usado anteriormente, pero la verdad, yo en el tiempo que estuve pasando por este proceso, yo me identifiqué mucho con esto. Yo tenía un familiar, tengo un familiar, por respeto no voy a decir quién es, y yo creo que ya muchos saben. Tuve que tomar una decisión muy importante entre venir a la iglesia y correr el riesgo de que esa persona me dejara de hablar, me dejara de ver. A mí el Señor me había dicho, sal, me había dicho, ve a ese lugar, que de esa persona yo me encargo. ¿Y sabe qué hacía yo? Miedo, temores, me afanaba por no creer a la palabra de Dios. O por pensar tal vez que leía un cuento en la palabra de Dios y no sabía que era verdad, qué sé yo. Pero llegó su tiempo en que yo obedecí esa palabra y todo está bien por la misericordia de Dios. Hermano, yo no sé a qué desconocido o qué riesgo el Señor te quiere mandar que vayas. Yo no sé. Yo no sé qué el Señor te quiere poner a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer? ¿O los temores te van a tener en una silla? Tal vez te dices, es momento de que te levantes y prediques. Háblale a tu vecino, háblale a tu maestro, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Predica la palabra de Dios. Es el momento que corras el riesgo que te dejen de hablar tus familiares. Mira que el tiempo se pasa, se va. Es hora de predicar a Cristo. Porque ese es el llamado que todos tenemos de parte de Dios. Y debemos de correr el riesgo de que nos dejen de hablar. A mí me han dicho, hermanos, a mí no me hables de eso. Amigos, me han dejado de hablar. Me han excluido de grupos de WhatsApp porque soy cristiano. Tengo un amigo que recibió un milagro de parte de Dios. Y cuando recibió el milagro anduvo un poco bien, pero de repente se fue
cambió una esposa y luego cambió otra, y yo quise hablar con él, predicarle, decirle que estaba haciendo mal, y corrí un riesgo, y ya no me habló. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a correr el riesgo del llamado, de ir hacia ese lugar que el Señor te ha ordenado? Te ha ordenado de salir de la tierra de tu confort, ahí donde tú no estás haciendo nada, donde estás con tu familia simplemente. Es hora de salir con los vecinos. Es hora en nuestro trabajo de hablar la palabra, de vivirla, de predicar, hermanos. Todos tenemos ese llamado, aunque perdamos familiares, aunque perdamos amigos, pero vamos a ganar a Cristo y estaremos cumpliendo su voluntad. Tal vez el Señor también nos ha mandado a llamar que salir de nuestro trabajo. Señor, pues no sé hacer otra cosa, Señor, ¿qué pasa? Sal de ese lado, ve hacia allá, pero si ya me van a pagar menos, ¿con qué voy a mantener a mi familia? Sal, corre en riesgo y ve. Cuando no tenemos ni para comer y miremos a una persona necesitada y no le damos ni 5 pesos, ¿qué haremos? ¿Correremos el riesgo de bendecir a alguien? Dios nos bendice cuando estamos en obediencia, hermanos. Y Él dice que demos al prójimo. Miren, en una ocasión contaba el pastor Sergio Dueñas. Él en un momento vivió, pues, perdió la vista. No voy a contar toda su vida, simplemente hablaré sobre esta situación. Él decía que tenía en el banco cierta cantidad de dinero. Y era lo único que le quedaba porque estaba viviendo, creo, de lo que le habían dado de un despido de un trabajo. Y dice que escuchó la voz de Dios, la ordenanza, la palabra, sal de tu tierra. Bueno, no le dijo eso. Le dijo, reúne todo lo que tienes ahí y dáselo a esta persona. Dice que, que hasta los oídos se los limpió a ver si era cierto. Y que hizo como que no escuchó y que le volvió a decir. Y lo comentó a su esposa. Y que la mujer le dijo, si el Señor te ordenó, vamos. Lo sacaron el dinero, se lo dieron a la persona. Y ahora que vamos a comer, ya corrimos el riesgo, cumplimos la voluntad de Dios que vamos a comer. Dice que una persona fue a visitarlos, un amigo que de años, y que cuando se iba, se regresó, el Señor me dijo que les diera esto. Era la misma cantidad de dinero que él había dado a la otra persona. Fue bendecido. ¿Sabe por qué? Porque corrió el riesgo de cumplir la voluntad de Dios, de salir de su confort, del no saber qué iba a comer, pero le iba a dar a alguien más para comer. Y el Señor se encargó de su necesidad. Y a veces nosotros estamos echando lágrimas de cocodrilo porque no tenemos para pagar la aplicación del nene en la casa, de la nena. No tenemos para pagar colegiatura. No tenemos para comprarles unos zapatos nuevos, un iPhone 24. Dios siempre ha prometido estar con nosotros. A Abraham, el Señor, cuando lo mandó, le dijo, sal de esa tierra de tu parentela, todo ese llamado, no lo iba a dejar a la deriva. Él le hizo una promesa. Le dijo que él iba a estar con él en cada situación que viviera. Además, que lo iba a bendecir, pero solamente si cumplía la voluntad y salía. Mire lo que le dijo en el Génesis 12, 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendición, bendición y bendición. Todo solamente si él obedecía. Miramos claramente en esta promesa de Dios para Abraham que Dios le declara
que Él sería su sustento, que no importaba lo difícil del camino, lo caluroso del día o lo frío de la noche, Dios lo iba a bendecir. Dios iba a tener cuidado de su vida, de su familia, de sus necesidades. Hermanos, el camino que este hombre estaba a punto de recorrer largo, pasaría por un desierto, donde habría necesidades, tal vez sed, y Abraham no se iba a ir solo. Uno como quiera sufre calores, necesidades, hambres, pero tu hija y tu hijo, el doggy, ¿qué será de ellos? El Señor, al decirle que le bendecería, no solamente es que iba a multiplicar su descendencia, sino también le daría para comer y un poco, mucho más. Dios supliría lo necesario y aún un poco más. Dios le daría todo este alimento, entre otras cosas, indispensables para vivir. Y Abraham bendeciría a su gente con lo que el Señor le diera. Hermanos, cuando tú eres bendecido de parte de Dios, ¿bendices a alguien? Yo creo que no lo hacemos, allá está muy solo, en las despensas. Si nosotros hemos salido de esa tierra que nos tenía esclavos del pecado, y emprendemos el viaje hacia otras tierras, ¿entiendes el camino del Señor? Dios ha prometido ser nuestro sustento. Dios ha prometido bendecirnos. Él ha prometido ser nuestro cuidador, sin importar qué situación estés pasando, sin importar el frío o el calor. Él nos dará todo lo necesario para vivir. Abraham tenía ya importantes promesas de parte de Dios si él salía de ese lugar de confort. Mismas promesas que tenemos nosotros si salimos de nuestro lugar de confort. Pero ¿qué fue lo que Abraham hizo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Como ya conocemos la historia, obviamente sabemos que obedeció. Y esa manera fue en que Abraham expresó su adoración a Dios en obediencia. Adoró a Dios. Porque no hay adoración más sublime que la obediencia a la palabra de Dios. Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No les digamos dónde está la adoración ahí, pero ya lo dije, la obediencia fue la adoración. Porque la adoración no es una nota tierna y una voz romántica. La adoración es una obediencia difícil de cumplir. Es hacer lo que no queremos hacer. Es lo que va en contra de todo nuestro ser hacia la voluntad de Dios. La adoración es la sumisión de toda nuestra voluntad hacia la de Dios. ¿Quién adora al Señor así? En 1 Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque antes también era considerado adoración cuando hacían los sacrificios. Mas, sin embargo, la mejor adoración es la obediencia a Dios. Y aún la obediencia, porque Dios tiene mensajeros, tiene su palabra y tiene mensajeros. Están los hermanos, los ministros, está el pastor, donde ellos te pueden dar una ordenanza que es buena para tu vida, que va conforme a la palabra. Pero ya cada quien decide. Lo que Abraham hizo prácticamente fue
adorar en espíritu y en verdad. Eso fue lo que hizo Abraham. Adoró a Dios, caminó con Dios. Decidió seguir las órdenes de Dios, obviamente recordando sus promesas. La adoración de Abraham fue tan obediente a él que en una ocasión, por adorar a Dios, hizo caso en querer sacrificar a su hijo. Hermanos, ¿usted se puede imaginar una prueba más difícil? La palabra de Dios diciendo, entrégame a tu hijo, dame a tu hijo, encájale esa daga en su corazón. Una vez más, Abraham estaba puesto en prueba. No iremos al pasaje porque ya lo sabemos todos. Pero ¿qué hizo Abraham? Él estaba dispuesto a sacrificarlo con tal de adorar a su Dios. Él fue obediente. Pero ya supimos que el Señor le dijo, hey, no lo hagas. Y le proveyó el corderito, el animalito para el sacrificio. Hermanos, ahora dándole interpretación o aplicación, hablando espiritualmente, ¿somos capaces de sacrificar a un hijo? No enterrándole una daga, ¿verdad? Pero sí, metiéndolo en línea, en cintura, pero sabiendo que va a haber oposición. ¿Qué haríamos, hermanos? Aunque a mis hijos no me los toquen. Aguas. Entendiendo, el disciplinar a nuestros hijos, el guiarlos por el buen camino, no simplemente es en decirle los estatutos, la ley y las ordenanzas, sino mostrarles el amor de Dios y la oración. Oración, orar por ellos, orar por ellos. ¿Sabe usted que en la actualidad hay tantos hijos e hijas de padres cristianos que hoy son borrachos, drogadictos, asesinos, violadores? Porque los padres, así como Elí, no decidieron meterlos en cintura, no decidieron sacrificarlos a Dios, entregárselos, sino que quisieron conservar su vida tal y como ellos la vivían. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Murieron por la irresponsabilidad de un padre, porque el padre no quería que sus hijos sufrieran una disciplina y se sintieran mal. Hermanos, sacrifiquemos a nuestros hijos, sacrifiquemos a nuestros hijos. No, pues que va a llorar, no, que se va a enojar, que ya no va a venir a la iglesia. Pues, ¿sabes? Sacrifiquemos a nuestros hijos. A lo mejor también tendríamos que sacrificar algunos trabajos, ¿verdad? Para adorar a Dios. Yo, por ejemplo, fíjese, me llegan trabajos que puedo tener trabajos después del trabajo, pero eso me apartaría de mi comunión con Dios y los he dejado. No sé si tú, hermano, estás pensando, hermano, en esforzarte más por tener más dinero. Sacrifica eso. Hermano, que ¿cómo lo voy a hacer para mantener a mi familia? No sé, pregúntale a Dios. Confía en Dios, toma los riesgos como Abraham y recuerda que si tomas estos riesgos, la bendición de Dios estará en tu casa. Saben, Abraham decidió adorar a Dios, pero tuvo una prueba en medio de ello. Brotaron sus sentimientos. En el momento en que él tomó todo lo que era suyo y se fue, también se llevó a alguien que no debería llevarse. Se llevó a Lot. Ha de haber dicho, ay, pobrecito, se va a quedar aquí huérfano, ¿qué va a hacer de él? Pero ahí estaba Nacor, estaba la esposa de Nacor, quien cuidarían perfectamente de él. ¿Sabe por qué se lo llevó? Por sus propios sentimientos, porque él quería tener un hijo y lo adoptó.
Aunque Dios le dijo no, no sacrificó a Lot. ¿Y qué pasó con él? Perdió a su esposa, hubo incesto, muchas cosas. Cuando nosotros hacemos o nos llevamos algo que Dios no quiere que acarreemos, hermanos, nunca va a terminar bien. Así que mejor dejemos todo lo que el Señor diga que dejemos y vámonos como quiere que nos vayamos. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pues se llevó a Lot, ¿verdad? Y luego, segunda prueba en el camino. Abraham llegó a la tierra prometida. Mire lo que dice el 12:6 de Génesis. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Llegó una tierra que no era suya, que no iba a ser suya. Llegó una tierra que ya estaba habitada, y estaba habitada por unas personas terribles, hostiles, paganos, malos. Canaán, junto con sus habitantes, llegó a estar saturada de prácticas malas, de idolatría, de inmoralidad, de derramamiento de sangre. Y mire, la religión cananea era degradada en extremo. Sus columnas sagradas y postes sagrados eran emblemas fálicos, es decir, tenían una forma de órgano masculino. Así adoraban ellos a sus dioses. Y Abraham llega a este lugar y mira todo lo que había allí. Señor, pues ¿a dónde me has metido? ¿Qué hago yo aquí? Ante estas cosas se enfrentaba Abraham cuando llegó al lugar prometido, a la tierra. Hermano, no sé si cuando tú llegaste al cristianismo, desde tu vida es un caos con tu familia. Yo no sé si pasó eso. Saben, Canaán es mencionada como la ciudad donde se derrama leche y miel. Era una ciudad próspera y además tenían muchas formas de entretenerse. Algo así como Las Vegas, puedo imaginar, pues, porque era una ciudad de pecado. Y nosotros cuando llegamos al cristianismo vemos que el mundo ofrece muchas cosas. Usted puede imaginarse a Abraham llegando a ese lugar, la tierra prometida de Dios, y viendo esa situación allí. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo seremos nosotros en el mundo, hermanos? Nos está lleno de perversidades, de impurezas, en la televisión, en el trabajo, en las escuelas. Pero nosotros debemos adorar a Dios, sacrificando cada uno de nuestros miembros en adoración a Él. Debemos de limpiarnos de la contaminación del mundo. Debemos de adorar a Dios. ¿Cómo? Siendo sacrificios vivos, no amoldándonos a este mundo. La palabra de Dios dice que debemos de renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Que esa sea nuestra adoración. ¿Y qué será eso? Obedecer su palabra. Aunque estemos en un mundo en extremo malo, pervertido, distorsionado. Más adelante, al parecer, Dios mueve a Abraham de ese lugar donde estaban todas esas cosas. Génesis 12 del 7 al 9. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová
quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel, perdón, al occidente y al oriente, ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. En medio de todo panorama hostil por los cananeos, en medio de una ciudad pagana estaba Abraham sin mirar por dónde pudiera poseer esa tierra. Pero Dios se le revela rápidamente en ese lugar. Y le dice, sal de ahí. Lo mueve de ese lugar. Y esa tierra a él no le tocará poseer, pero a la promesa que le había hecho a su generación sí. Y una vez más se movió Abraham. ¿Sabe? También el Señor se nos aparece a nosotros, nos recuerda sus promesas. Abraham solo estaba de paso y él siempre habitó en tiendas. Así nosotros recordemos que en este lugar no es nuestro hogar. Solamente estamos por un momento. Debemos de soportar cada tentación. Debemos de soportar cada cosa que no le agrade a Dios. Evadirla y cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Pero sabe, aún con todo y eso, de ver la protección de Dios, el cuidado de Dios, ¿qué pasó? Abraham tuvo un descenso en su adoración. Génesis 12:10 dice, hubo entonces un hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Se le presentó un problema a Abraham. Hubo hambre, se desvió de su objetivo, se salió donde estaba. ¿Y a dónde fue? A Egipto, al mundo, solo porque le dio hambre. ¿Sabe? Tal vez el no tener para comer hizo en él un afán. Salieron miedos y él tomó una decisión, irse, porque ahí no habla que fue guiado por Dios. Él se fue, descendió, se bajó, se fue, salió. ¿Qué decisión a nosotros, hermanos? ¿O qué necesidad o qué tentación puede hacer que nos vayamos de la presencia del Señor? Los afanes hacen que nos separemos de Dios. ¿Recuerdan a Marta era, creo, verdad? Aquella mujer que se afanó. No se dio cuenta que el Señor estaba a su lado, que estaba predicando su palabra. Ella siguió en el afán, en el trabajo. Así nosotros, cuando hay una necesidad, nos afanamos y se nos olvida que el Señor está a nuestro lado. Mire, ya para no hacerlo tan largo, Dios aún así bendijo a Abraham. Vemos más adelante, pues que mandó unas plagas a Egipto porque el faraón se quería quedar con esa mujer, con la esposa de Abraham, y se da cuenta. Y le sabes que llévate a tu mujer y llévate todas las posesiones que yo te di y las que ya tenías. Se fue bendecido. Y eso quiere decir una cosa, que nuestro descenso de la oración, de adoración, que nuestra falta de obediencia no anula la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Debemos adorar al Señor con todo nuestro ser,
en todo tiempo, por siempre y para siempre, pese a las tentaciones, pese a las necesidades y a los problemas. Conclusión. La adoración que perdura o la mejor adoración a Dios es nuestra obediencia y la entrega de toda nuestra voluntad a Dios. La mejor adoración es convertirnos en un sacrificio vivo, en donde todos nuestros miembros, incluyendo corazón, alma, mente y fuerzas, adoren a Dios y a su palabra en obediencia, porque su voluntad es mejor para nuestra vida, sea la que sea, lo que te ordene hacer. Por ello, aprendamos del mejor ejemplo de Abraham, que aún teniendo todas sus comodidades, él obedeció a Dios y salió de ese lugar a cumplir la palabra de Dios. Oremos. Señor Dios del cielo, te damos gracias por este día. Gracias por esta palabra, Señor. Clamamos a ti porque esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, que podamos hacernos adoradores, Señor. Espíritu y en verdad, Señor, unos adoradores que siempre cumplan tu voluntad, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, siempre hagamos tu voluntad en nuestra vida, Señor. Oro por los corazones de mis hermanos, que tú obres en ellos, Señor. Oro por mi corazón, Padre, porque me ayudes a hacer tu voluntad todo el tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.